Vamos a hablar un poquito de la depresión y fundamentalmente, Carmen, de depresión en los chicos. En los chicos y adolescentes, que eso es Exactamente. tremendo, sí. Estamos en contacto con la doctora María Puglisis, que es médica psiquiatra, médica especialista en psiquiatría de la UBA, presidente del capítulo de emergencias de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, especialista en terapia dialecto-conductual y terapia cognitiva-conductual, y maestría en psicofarmacología. Doctora Puglisis, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarla acá con la doctora Carmen Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que el día 13 es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Solamente para ponernos en clima, doctor, ¿usted nos podría decir en forma, digamos, para nuestros oyentes, con palabras sencillas, qué es la depresión? Esa es la pregunta más simple y la más difícil de explicar a veces porque hay mucha información. Todos tenemos información y pensamos que la depresión, lo primero que pensamos es en la tristeza, ¿no? Sí. Y la tristeza es una emoción que muchas veces está presente en la depresión. Pero para decirlo en términos médicos, la depresión es como un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas y signos. Tomando el modelo médico, cuando uno tiene una gripe, en realidad es un síndrome gripal, que corresponde a fiebre, de cansancio, dolores musculares, estas distintas cosas, ¿no? Sí. En la depresión, digamos que es un síndrome en donde hay distintos signos y síntomas. Hay un gran conjunto que solamente nos está orientando a pensar que esta persona tiene, por ejemplo, en los chicos, por ejemplo, hablando de los adolescentes, la tristeza o lo que uno imagina de la persona deprimida, cabizbaja, desesperanzada, no es la manifestación más común. En general los adolescentes, por ejemplo, tienden a tener un cuadro de irritabilidad, que se confunde inclusive con el mismo proceso natural de rebeldía y de malestar que a veces tienen los adolescentes. Por eso es tan difícil en esa etapa. Por ejemplo, también uno a veces piensa en la depresión en términos de una persona que está deprimida, que está desganada, que está pensando cosas negativas, pero muchas veces lo que vemos en las depresiones, por ejemplo, bipolares, claro, que corresponden a otra condición de base, que tienen la misma manifestación que una depresión que no es bipolar, por eso es tan difícil también hacer ese diagnóstico. Yo me dedico específicamente a depresión, al trastorno bipolar, y muchas veces lo primero que vemos es alguien que nos consulta, inclusive chicos, hoy en día estamos haciendo diagnóstico en chicos más jóvenes, de menos de 18 años, sí, en los que vemos simplemente la sintomatología de esto que les expliqué, de un síndrome depresivo. Después hay que ir investigando. Son varias cosas. Las razones. Ahora, el tema es, uno ve un chico de 13, 14, 15 años deprimido, con depresión. Uno dice, este chico recién empieza a vivir, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tenemos algún motivo, alguna causa, algún elemento que lo lleve a este chico a tener esa depresión? A ver, entendiendo que el síndrome depresivo sea, como te expliqué, porque hay que diferenciar un poco la depresión como síndrome, como cuadros de un trastorno de adaptación, ¿sí? O de un duelo. Uno pierde, por ejemplo, qué sé yo, un ser querido, o pierde un trabajo, que puede estar un tiempo un poco triste, un poco desganado. Eso es un trastorno adaptativo, no es un síndrome depresivo. Por eso digo, la depresión no es solo pensar en que alguien está triste. Y en los chicos, en los adolescentes, con lo cual es una población muy sensible, ¿no? En un momento de profundo cambio, lo primero que tenemos que pensar es en qué causas, digamos, cuáles son los antecedentes genéticos de esa familia que los podemos tener. Porque obviamente hay una condición de vulnerabilidad biológica que hace que esa persona esté triste. Después hay situaciones contextuales, como por ejemplo que tanto sabemos, y más en estos tiempos en tema
de que hay tanto acceso a redes y poco control también de la información que los chicos acceden y del modelaje, ¿no? De lo que los medios muestran en términos de modelo de éxito, el modelo del cuerpo que hay que tener, Claro. de lo que hay que ser en determinado momento a edad muy temprana. Entonces hay mucha cuestión vinculada al contexto que puede ser una razón de desencadenante de esa depresión en un adolescente. Pero por supuesto tiene que tener una vulnerabilidad biológica, por eso es tan importante investigarlo con seriedad, citar a la familia y ver qué está pasando en el colegio, si uno pudiera, y en los amigos, porque muchas veces hay una conjunción de factores, no es una sola causa. Bien, Sí, entonces sí. son muchas causas que llevan a esto. La influencia de los padres en esto, ¿cómo la ve? Es decir, a ver, esos padres especiales o padres maltratadores, padres abusivos, o puede darse en cualquier contexto. De vuelta es interesante la pregunta ¿por qué? Por supuesto, una de las cosas que uno cuando hace una evaluación, una de las cosas que tiene que tener muy en cuenta en la historia clínica que va levantando con el paciente y con la familia, es si hay habido antecedentes de abuso, ¿no? Por supuesto, de trauma, de abuso intrafamiliar, que es muy frecuente en chicos y en adolescentes también. Pero respecto de lo que me estás comentando, nosotros en la terapia dialéctica comportamental en DBT es un modelo, es un dispositivo de tratamiento, y una de las cosas que tratamos de evaluar y vemos en la incidencia de la depresión o de otros trastornos psicológicos y psiquiátricos como el trastorno límite de la personalidad en algunos adolescentes es la historia de ambiente invalidante, lo llamamos ambiente invalidante, donde Ajá. las emociones de esas personas, de esas personas que van creciendo, no son bloqueadas o no son tenidas en cuenta. Bien. En el sentido que, por ejemplo, no sé, imagínense que nosotros validamos emociones, por ejemplo, el enojo puede ser válido. Ahora, si este chico de 13, 14 años se corta o se golpea la cabeza o se toma pastillas o se agarra a trompadas con los amigos, esa conducta no es válida. Claro, Lo que validamos claro. es lo que le Obvio. provocó esa Claro. desregulación emocional, Sí. que puede estar en el contexto de una depresión o de otro trastorno. Pero Está es bien. importante entender que muchas veces el ambiente invalidante, donde las personas empiezan a sentir que no son confiables consigo mismas porque sus padres no han confiado en ellos o no han confiado en las cosas que ellos han transmitido, en el modo comunicacional, hace que puedan empezar a tener conductas desadaptativas para autorregularse, qué sé yo, Claro. como tener conductas abusivas con drogas o Claro, como exacto. explicaba, de autocorte. ¿Se da más esto, doctor, en nenas, en varones o es algo similar? Tienen distintas manifestaciones, pero se da tanto en varones como en mujeres. Lo que pasa es que en general vemos más mujeres adolescentes con conductas a veces de regulación, como esto de trastornos alimentarios, autocortes, etcétera, como manifestación de un desequilibrio emocional y anímico probablemente, y en los varones se va más el tema de los trastornos conductuales y el abuso de sustancias. El abuso de sustancias. El abuso de la marihuana, sí. Sí. A ver, cuando uno habla de depresión, a veces uno lo relaciona mucho con el suicidio, ¿no? Sí. Digamos, hay una relación directa, porque, bueno, digamos que no todas las personas depresivas se suicidan, pero ¿qué puede llevar a una persona depresiva al suicidio? Claro, a pensarlo, por lo menos, sí. Bueno, ustedes saben que la población más vulnerable son los dos polos, los adolescentes, las causas de muerte en los adolescentes más importantes, pero la tercera también depende de regiones, etcétera, y las personas mayores. Son las dos poblaciones más vulnerables, donde muchas veces son los que menos consultan. Claro. A los equipos de salud mental. Fenómeno del suicidio, de la conducta suicida, es un fenómeno raro, no es frecuente.
Claro. Lo que pasa es que tiene un gran impacto y es un problema de salud pública muy fuerte. Así es. El punto es que no solamente, y esto es importante tenerlo en cuenta, lo decimos en los congresos, la enfermedad mental es la causa específica de la... Porque siempre asociamos el suicidio es porque alguien tiene una enfermedad mental. Y hoy sabemos que la conducta suicida es una manifestación de una falta de resolución de problemas. La gente llega a esa instancia por una cantidad de razones y hay que tener dos cosas, ¿no? La capacidad de matarse, no solamente el deseo de morir, ¿no? Sí. Sino que tener la capacidad. Y sabemos que hay distintas maneras de acceder a esa capacidad y por eso tan importante todos los programas que hacemos de prevención. Pero sí es importante tener en cuenta que no necesariamente, no toda la gente que tiene, como usted dijo, problemas depresivos o psiquiátricos se suicida, y no toda la gente que se suicida ha tenido algún antecedente de tener una enfermedad mental, lo cual es un problema conductual, ¿sí? En el sentido de que es una manera disfuncional, absolutamente disfuncional de resolver problemas. La gente llega a esa instancia porque se encuentra en una situación de desesperanza, de atrapamiento, que es una carga y de no poder resolver su situación. Doctora, mire, nos queda muy poquito tiempo. Le hago la última pregunta porque estamos sobre el final. ¿Cuándo un padre o una madre debería llevar a su chico a una consulta? ¿Qué cosas le tendría que llamar la atención? Bueno, una de las primeras cosas que creo que hay que orientarnos es cuando haya un cambio conductual, ¿no? Cuando hay un cambio de conducta, de cualquier tipo, de algo que dejó de comer, o si dejó de ver a los amigos, o si se está más ahí bajo, y por supuesto no solo consultar, sino preguntar, no animarse. Hay una frase que decimos hablando de suicidio, preguntar salva vidas. ¿Sí? Preguntar, a veces no preguntamos porque tenemos miedo a las respuestas, inclusive en los equipos médicos, ¿no? Claro. Muchos terapeutas no preguntan porque no saben muy bien qué hacer cuando hay algunas respuestas, como a un chico de 15 años que ha pensado en matarse. Perfecto. Pero sí es importante observar esto y poder acceder a los equipos de salud. ¿Sí? Exactamente. Sí. Doctora María Polisi, mire, la verdad que le agradezco mucho. Nos quedamos sin tiempo, estaremos para charlar mucho más, porque este tema da para más. Gracias a ustedes. Pero muchas gracias por su tiempo. Y en la educación a los padres también, que sepan cómo diagnosticar. Exacto. Sí, cómo tener signos de alarma, digamos. Exacto. Un gran abrazo, doctora. Feliz año. Gracias, hasta luego, que Feliz tengan un año. excelente día y un excelente año. Gracias.